El ex viceministro de Justicia de Polonia, Marcin Romanowski, ha desaparecido. Romanowski ha pasado a la clandestinidad tras emitirse una orden de arresto en su contra. Desde el 10 de diciembre, la Fiscalía polaca y la policía han intentado localizarlo en diferentes direcciones de centros del Opus Dei en Varsovia y otras localidades, sin éxito. Recientemente, se confirmó que Romanowski huyó de Polonia y solicitó asilo político en Hungría, donde el gobierno de Viktor Orbán le otorgó estatus de refugiado. Romanowski, quien fue viceministro de Justicia entre 2019 y 2023, enfrenta graves acusaciones de corrupción y malversación de fondos. La Fiscalía lo acusa de 11 delitos diferentes, incluyendo su participación en un grupo delictivo organizado y el intento de desviar casi 40 millones de euros de un fondo destinado a las víctimas de delitos. El fondo estaba bajo su supervisión directa, lo que agrava las acusaciones en su contra. En julio de 2024, Romanowski fue detenido brevemente, pero quedó en libertad tras alegar inmunidad como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sin embargo, tras la revocación de su inmunidad, se ordenó nuevamente su arresto, momento en que alegó estar enfermo. Finalmente, desapareció y huyó a Hungría. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la opinión pública es el hecho de que Romanowski es conocido como numerario del Opus Dei. Adelante, Mario. Hola, Estrella. Efectivamente, Romanowski es miembro numerario del Opus Dei. Hoy, este dato resurge con fuerza, adquiriendo un nuevo significado en el contexto de su huida. El eurodiputado Krzysztof Bresa expresó en redes sociales: "Me pregunto cómo Marcin Romanowski, un numerario del Opus Dei que vive en celibato y se refiere constantemente al catolicismo radical, concilia sus creencias con su fuga de la justicia y el hecho de ser buscado bajo una orden de arresto". Muchos comentaristas destacan esta contradicción. La relación de Romanowski con el Opus Dei ha sido un tema recurrente en los medios durante los últimos 5 años. Algunos aseguran que es numerario, otros que lo fue en el pasado. Pero hoy, frente al escándalo actual, este detalle parece irrelevante para muchos. Gracias, Mario. Como ya sabéis, los numerarios suelen residir en centros del Opus Dei, recibir formación teológica y filosófica y en algunos casos ocupar cargos en la dirección de la institución. Romanowski, según nuestros reportes, vivió en centros del Opus Dei y trabajó en la formación religiosa de jóvenes miembros de la organización. En el pasado, también fue director del centro académico Barbakan, en Cracovia, una residencia de lujo para miembros del Opus Dei. La capilla de Barbakan se puede observar en la imagen en pantalla. Efectivamente, Estrella. Aquí me tienes frente a la fachada de Barbakan, el centro del Opus Dei para hombres en Cracovia. Agrego que Romanowski nació en 1976. Se graduó en Derecho en Polonia y Alemania. Su figura ha sido polémica debido a sus posturas radicales. Opositor de la llamada ideología de género. Calificó al Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica como propaganda de género, y llegó a describir a la comunidad LGBT como una desviación institucionalizada. En 2021, afirmó en una entrevista que la identidad y cultura polacas deben protegerse de ideologías extranjeras. Por eso, su huida y rechazo a enfrentar la justicia ha sorprendido a muchos, considerando los valores cristianos que decía promover. Interesante observación. Porque la decisión de Romanowski de escapar en lugar de enfrentar las acusaciones pone en tela de juicio la autenticidad de su compromiso con esos valores. Su caso plantea interrogantes profundos sobre la integridad personal y la coherencia de quienes se presentan como defensores de principios religiosos de carácter estricto, pero cuyas acciones contradicen de manera flagrante esos ideales. Entre marzo y abril de 1980, los argentinos despertaron con la noticia de que el Banco de Intercambio Regional había quebrado. Unas 350.000 cuentas habían caído, perdiendo sus titulares, en muchos casos, los ahorros de toda una vida. La mayoría eran pequeños y medianos ahorristas que se tentaron por una tasa de interés que les ofrecía un paliativo, siempre insuficiente, frente a los años de inflación desbocada. Haciendo fila para conseguir una respuesta que nunca llegaría, muchos se enteraron que el responsable se llamaba José Rafael Trosso. Dijeron las crónicas de la época, que pocos personajes hubo tan intrépidos y desvergonzados como el abogado mendocino José Rafael Trosso. Pero,
como siempre sucede, esto se dijo cuando cayó en desgracia. Antes se lo solía presentar como un auténtico mago de las finanzas, el dueño de El Banco del Niño por Nacer, como rezaba una de las tantas campañas publicitarias. Crosso vivía protegido por guardaespaldas noche y día, tanto en el banco como en su lujoso departamento de la avenida Alvear. Esos mismos guardaespaldas que cedió el fundador del Opus Dei en los días de su paso por Buenos Aires, en de 1974 junio. Crosso nunca fue un gran abogado, ni un economista de prestigio, ni siquiera un gran gestor, pero era un maestro en el marketing y las relaciones públicas. Tuvo en su agenda de amigos, desde los miembros más encumbrados de la dictadura, hasta famosos artistas de Hollywood y presidentes de importantes firmas europeas. Pero el negocio, la estafa, lo hizo con pequeños y medianos ahorristas nacionales. A ellos había que impresionar. A ellos había que seducir para que abran plazos fijos en su banco. El banquero declaraba, aun en su peor momento, que pase lo que pase nunca terminaría preso y fue esta quizás la única promesa que cumplió. Crosso figuró entre los prófugos más buscados por Interpol desde la quiebra del banco. En medio de esa caótica situación, en mayo de 1979 tuvo lugar en oficinas del BIR un incendio intencional en el que murieron un empleado del Teatro El Nacional, contiguo a la sede bancaria, y un bombero. Aunque los peritajes demostraron que fue intencional, la causa fue sobreseída sin condenas porque no se halló a los responsables del incendio. Con una gran carga de ironía, el fraudulento banquero huyó a México donde se dedicó a dictar cátedra de ética profesional. Cuando se lo buscó por toda Argentina, los miembros del Opus Dei que convivían con algunos de sus hijos numerarios recibieron la indicación de negar cualquier vinculación con el banquero y de responder que no conocían a las personas de apellido Trosso que vivían en el centro. La historia de los prófugos opusinos vinculados a fraudes es amplia. Años después, en 1997, la segunda quiebra fraudulenta en Argentina sería el hundimiento del Banco de Crédito Provincial. La quiebra se vio signada por un desfile de miembros influyentes de la Iglesia, abogados y hombres cercanos al poder. Sus principales protagonistas fueron Francisco Javier y Pablo Truso. La estafa redondeó los $200 millones. El dinero nunca apareció. Pablo era miembro del Opus Dei y se dio a la fuga inmediatamente, así como su hermano Francisco Javier. Curiosamente, uno de los asesores del mencionado Banco de Intercambio Regional era el padre de Francisco Javier, Pablo, que además actuaba como director de la sucursal Buenos Aires del Banco Ambrosiano, cuya quiebra dejó al descubierto un desfalco por más de $1.000 millones. Ambos datos fueron reconocidos por Truso ante las periodistas Olga Bornat y Alicia Galimani durante una reunión un día del verano de 2001, en su elegante departamento de Arroyo y Suipacha, en el barrio porteño de Retiro. Por entonces, circuló por algunos corrillos el siguiente sucedido. Entre Trosso y Truso nos hicieron trizas, refunfuñaba masticando bronca un prestigioso jesuita que aún confía en la integridad de la Iglesia Católica como institución dedicada a la enseñanza religiosa y al trabajo social. Siguiendo la misma línea de miembros del Opus Dei banqueros involucrados en quiebras fraudulentas, nos vamos a otro país de la región del Plata. El Grupo Velax, también conocido como Grupo Peirano, no solo tuvo un papel decisivo en el derrumbe de la plaza financiera de Uruguay en 2002. Además provocó la caída de varias instituciones bancarias e importantes empresas de la región y la ruina de muchos inversionistas, sobre todo uruguayos, argentinos y paraguayos. La familia Peirano, que llegó a ser la de mayor fortuna del país, era la flor y nata del Opus Dei uruguayo. Su estrepitosa caída a consecuencia de los fraudes bancarios que se le imputan, estimados en $800 millones, más de la mitad de lo que le costó a Uruguay el derrumbe de todo el sistema financiero, significó para la obra un desprestigio irreparable y provocó graves dificultades financieras a muchas de sus instituciones, sobre todo las vinculadas con la enseñanza. En materia religiosa, Juan Peirano tenía doble militancia, no solo pertenecía al Opus Dei sino que además era caballero de la Soberana Orden de Malta, una institución de rancio abolengo y ultraconservadora, con veleidades de Estado y que se creó en los tiempos de las cruzadas. Para no desentonar con los demás banqueros del Opus Dei hacedores de quiebras fraudulentas, los integrantes del clan se dieron a la fuga, cambiaron de nombre, de país, etc. Sus causas aún están abiertas. Pero sigue llamando la atención la línea de conducta que se repite: miembros del Opus Dei asociados a maniobras económicas fraudulentas no enfrentan la justicia, huyen y se convierten en prófugos. Eso sí, las familias conservan las fortunas. Los ahorristas, no. Todos los casos mencionados son simplemente eso, una mención. Para la quiebra del Banco Popular y toda la trama que movilizó, los dejo con el nuevo libro de Gareth Gore. Varios libros y artículos de diversa índole se han escrito narrando las aventuras de estos personajes, siempre enredados con dinero, mucho dinero. En la descripción del video, vamos a copiar algunas de estas fuentes que pueden consultarse. Cada caso sería apasionante si no ocultara un lado oscuro, la de la gente que quedó en la calle o empobrecida.
Pero, en este momento, quisiera comentar algo que me viene a la cabeza. Es verdad que cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su vida. Muy posiblemente, a ninguno de ellos le pusieron una pistola para que se involucraran en cuestiones financieras. Y, si los directores lo hubieran hecho, ellos eran libres de negarse y seguir otro camino profesional. Pero sí llama la atención, y mucho, que haya esa suerte de paradigma. Paradigma de acción repetido. La pasión por el dinero. Las maniobras financieras peligrosas o ilícitas, el quitarle el cuerpo a las consecuencias, el negar las decisiones erradas y el negarse a enfrentar a la justicia civil. Alguien podrá decir que son pocos los banqueros con relación a la cantidad de miembros. Y sí, generalmente son pocos los banqueros en relación al número de ciudadanos. Aunque, solo en Argentina, las 2 quiebras fraudulentas de la historia estuvieron en manos de miembros del Opus Dei. 2 de 2. Bingo. Sin embargo, lo más importante de esto es que jamás en un círculo o charla o retiro, dirigido por sacerdotes del Opus Dei, se habla de estos aspectos de moral. No integra en absoluto el programa de formación. No es parte de los temas que hable un miembro en su dirección espiritual. No hay la más mínima formación que los aliente a ser cristianos en serio, también cuando las papas queman. Porque quemar, quemaron.